Tengo que hablar contigo. Primero que todo, buenas tardes. No me estés fastidiando, Liliana. Quiero que mates al policía, al tal Pablo. Estoy harto de que ese imbécil meta sus narices en mi vida. ¡Ay, patrón! Ahora sí te traigo noticias. ¿Qué fue lo que hizo Lilianita Durán? ¿Se lo echó? Así, sin que le temblara la mano. ¿Y a quién? ¿A quién fue quien mató? Pepe, Torrijas, una cosa así. Es una lástima que su hermano se haya muerto porque me hubiera encantado encarcelarlo. Pues ¿sabe qué? Matarlo con mis propias manos. Ivana, tienes que entender que no te amo. Claro. Porque tú amas a la piruja de Elena. Despiérdame, por favor, despiérdame. ¡No te metas, no te metas! ¡Mallorca! ¡Nancy! Oh, te digo que no te estoy choreando, Anselmo. El diablo está vivo. De mí no se van a burlar. No sé qué se trae Liliana y tú. Oh, deja de andarte inventando películas de balazos y las arañas. ¿Quién crees que es mi nuevo patrón? Es el diablo. ¿Y cómo sé que no me estás choreando? Pues te va a tocar esperarte a que te saquemos. Y ahí sí me vas a creer. Ay, sí. ¿Y cómo me van a sacar? ¿Con un buen abogado? Nel. Te va a sacar como me sacó a mí a la lucha. Así a la brava. Pues más te vale que esto no sea una trampa. Porque no te la vas a acabar. Oh, tranquilo. Ya verás que esto es bien neto. Nomás te vine a avisar para que no te asustes cuando suceda. Te queda bien el uniforme, ¿eh? Bajen al quirófano. Vamos. Vámonos. Rápido. Adelante, adelante. Señorita. Listo. ¿Está muerta? Si no lo está, en pocos minutos lo estará. Te has ganado toda mi gratitud. Por fin te vas a ir al infierno, Lucía Durán. ¿Alguna buena noticia? La mejor de las noticias. Oye, pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tomar el sol a la piscina? ¿Con el trabajo que tenemos con el Samario? Sí, hoy te toca a ti hacer todo el trabajo, querido. Yo tengo y necesito tener una coartada. Ay. No hay tiempo que perder, Gonzalo. Por favor, haz algo. Tienes que detener la hemorragia. ¿Ya tienen listo el quirófano? Está todo listo, doctor. Vamos para allá. Dios mío, no permitas que se nos vaya. Tienes que salvarlo. No puedo más. Necesito saber cómo está. Daniel, cálmate, ¿sí? Créeme que no ayudas en nada poniéndote así. Si Lucía se muere... No quiero ni pensarlo. Pues no lo pienses. Ella va a estar bien, ¿ok? Tú mejor deberías de preocuparte por esa herida. Estoy bien. Fue solamente un rozón. Lo que está mal es ella. ¡Quieto, veneno! Te mueves y te mueres. Suelta eso, suéltalo. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero que me digas quién cara te mandó disparar a Lucía Durán. ¿Se le ofrece algo, señorita? Se me ofrece todo. Se me ofrece una botella de champán francesa porque tengo mucho que celebrar. Claro que sí. Ay, sírveles a todos una copa. Yo invito. Gracias. ¿Salud? Salud. Conté
Contéstame, desgraciado. ¿Quién demonios te pagó para dispararle a Lucía Durán, Esto te pasa por meterte con quien no debías. Ay, Diosito. Ahora sí lo perdí. Y ahora que Elena está trabajando con Carlos, pues ya ni se va a acordar de mí. Bella, ¿ya lo sabes? ¿Saber qué? Tu carnal Lucha se está muriendo en urgencias. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué dices? ¿Qué le pasó a Lucha? Pues nada más que le dieron unos balazos aquí afuera del hospital. Ay, no. ¿Quién sabe si la libre? No es cierto, no. Está grave, muy grave. Espera. No puede ser. ¡Párate, desgraciado! ¡Párate! A las 9 de la mañana ya confirmó el señor Molina, pero a las 10 hubo una cancelación. Entonces le marqué a la persona que era Elena, muchas felicidades. Lo estás haciendo increíble. Ay, Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que estoy como muy entusiasmada, muy motivada. Qué bueno, me da muchísimo gusto. No, lo estás haciendo muy bien y además no tienes nada que agradecer. Tú viniste a ponerle orden aquí a los... Elena, tienes que saberlo. ¿Qué pasó? A Luchita la balearon, tiene un balazo, le dieron un balazo. ¿Cómo? No. A ver, Lucha. ¡Párate, desgraciado! ¡Te lo voy a agarrar! ¡Párate, animal! No pensé que te importara tanto. Lucía es el amor de mi vida. Perdón, sé que mis palabras te lastiman. No te preocupes. En este momento, lo que yo sienta no importa. Daniel, ¿cómo está mi hermana? ¿Qué le pasó? Le dispararon, no sé cómo está. Estoy esperando noticias. ¿Pero quién le disparó? No lo sé. ¡Espérate que te agarre, desgraciado! ¡Espérate que te agarre! ¡Lo vas a acabar! ¿Qué es esto? ¿Toda esta información? Es sobre el Samario. Tenemos un contacto en la Policía de Colombia y nos envió toda esa información. Es muy interesante y puede darnos luz para saber con quién está trabajando aquí en México. Exacto, lo que importa es que ahora regrese Daniel para que sepamos qué tenemos que hacer. Y ya debería estar aquí. Qué raro que no llegó. Exacto. A ver. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Dónde andas? Intentaron matar a Lucía. ¿Qué dices? Le dispararon afuera del hospital. ¿Y cómo está ella? No lo sé, estoy muy mal, Pablo. Voy para allá. Necesito que investigues. Necesitamos averiguar quién quiso matarla. Ya muero de ganas de que nazcan estos chamaquitos. Mi nieto y mi sobrino. Sí, van a ser muy amigos desde chiquitos. Sí, se van a llevar tan bien como tú y yo, Vicky. Sí. ¿Y ya pensaron en algún nombre, Abel? No, todavía no. A ver, ¿Qué pasó, tía? ¿Por qué estás así? acaban de dispararle a Lucha. Y está muy grave. Mi Luchita. Pero es que ¿por qué la vida se ensaña con ella? Yo no entiendo. Es que no puedo creer por qué nadie está saliendo a decirnos qué pasa. A ver, tranquilos. Tienen que creer, tener fe. Yo sé que Lucía no se va a dejar vencer. ¿Ya salió el doctor? ¿Qué saben de Lucía? Todavía nada. Tenemos que seguir esperando. Doctor, usted sí puede averiguar qué es lo que está pasando. Por favor, entre al quirófano y díganos, se lo ruego. Por favor, Carlos. ¿Tú qué haces? ¿No puedes estar aquí? La familia está preocupadísima, Gonzalo. Les urge saber cómo está Lucía. Estamos esperando a que se estabilice para poder iniciar la cirugía. La bala entró cerca del esternón y rozó el esófago y la tráquea. Su estado es delicado. ¿Pero la bala sigue dentro de su cuerpo? No, salió, pero eso no cambia las cosas. La perdemos, Gonzalo. Está fibrilando. Listos para maniobra de resucitación.
Señor, ¿su pedido? Gracias, muñequita. De Como nada. me la recetó el doctor, una chela bien fría. Ok, ¿algo más en que le pueda yo servir? Sí, venme trayendo otra porque esta me la voy a echar en friega. Ok, perfecto. ¿Igual? Sí. Ok. ¿Qué hubo, pelado? ¿Qué? ¿Pensaste que te me ibas a escapar, desgraciado? No hay quien se le escape al diablo. ¿Y sí? Soy yo. No me morí. Y te voy a llevar a vivir conmigo al infierno, infeliz. Poco a poco, fíjate, escucha. Poco a poco, poquito a poquito, vamos limpiando la casa. ¿Ah? Primero el diablo. Y ahora la bastarda de mi hermana. Hay un amor que me aguarda y en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Miserables los que sufren, pero los que hieren más. Los miserables sin suerte de saber lo que es amar. Estoy resuelta a recuperar mi vida. Mi voluntad no está vencida. Sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que cerraron las mentiras, la maldad y la injusticia. Aún existe luz de amor en mi mirada. Y hay un ángel que me cuida a donde vaya. A donde vaya. A donde vaya. No me estés fastidiando, Liliana. Quiero que mates al policía, al tal Pablo. Estoy harto de que ese imbécil meta sus narices en mi vida. Lo quiero muerto.